espero que se encuentren muy bien de todos los lados de las ciudades de donde nos acompaña. Entonces, Rodri, te doy la palabra y bienvenidos a todos. Perfecto. Bueno, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Ahí estoy prendiendo mi cámara para saludarlos. Es un gusto tenerlos a todos. Bienvenidos desde Bogotá, Medellín, desde las distintas sedes, ¿cierto? Que nos acompañan semana a semana en estas sesiones de Adobe que estamos realizando para Cena. Es un gusto tenerlos. Tenemos una buena convocatoria hoy día nuevamente, así que me pone muy contento cuando tenemos mucha gente invitada, ¿cierto? Participando para ir contándoles de todas estas novedades y las distintas tecnologías dentro de este ciclo, ¿cierto? de webinars que estamos realizando. Hoy día vamos a tocar un tema bien interesante que tiene que ver mucho con lo que seguramente están escuchando en el último tiempo con respecto al metaverso, a la realidad aumentada y distintos tipos de herramientas creativas, ¿cierto?, que existen para poder trabajar. Vamos a hablar específicamente de Adobe Aero, que es una aplicación que nos permite crear experiencias, ¿cierto?, de realidad aumentada, desde el punto de vista desde el diseño, que es lo más importante, ya que existen soluciones que nos permiten trabajar en realidad aumentada, pero que requieren código, requieren conocimientos, ¿cierto?, avanzados de programación, motores de render, etcétera, etcétera. Adobe afortunadamente nos entrega una herramienta, ¿cierto?, que se llama Aero, que la tenemos disponible en dos formatos, uno para dispositivos móviles, ¿cierto?, principalmente para tablet, y otra que es una versión de escritorio que está todavía en un formato beta, todavía está, ¿cierto?, en desarrollo, donde nosotros podemos obviamente trabajar armando espacios virtuales y podemos obviamente visualizarlos y tener una experiencia directamente de este tipo de proyectos, ¿cierto?, que vamos a estar realizando, de este diseño de realidad aumentada o de diseño de experiencias de realidad aumentada. Ahí saludos a Villavicencio, vi que estaban saludando también, así que un poco para ir contándoles lo que vamos a trabajar hoy día. Esta presentación no es muy extensa, dado que se van a dar cuenta que el software es muy sencillo de utilizar, en poco tiempo van a poder aprender a trabajar con él. Así que Aero no es una herramienta compleja, precisamente porque lo que busca es que nosotros como creativos, ¿cierto?, podamos rápidamente crear estas experiencias a través del uso de distintas herramientas, usando animación, usando modelos 3D si queremos, para poder aplicar. Así que primero les voy a presentar la versión de tablet para que entiendan un poco la interfaz de escritorio, o sea, de tablet, perdón, cómo funciona y qué es lo que podemos ver con este tipo de herramienta. Y ya después también les voy a presentar esta versión beta, ¿cierto?, que es la aplicación de escritorio donde yo puedo crear los espacios, pero después necesariamente tengo que usar un dispositivo para poder tener la experiencia de realidad aumentada, ¿ok? Entonces, toda la experiencia, poder ver los elementos interactuando con el medio, de hecho lo vamos a hacer aquí en la mesa de mi oficina, vamos a verlo directamente con el tablet, con el dispositivo móvil, pero también tengo la opción de armar espacios virtuales para después tener la experiencia con el dispositivo en la versión de escritorio. Entonces podemos tener ahí un doble trabajo, un trabajo en equipo, entre el uso de Aero, la aplicación Aero, ¿cierto?, para el escritorio, que como les digo todavía está en beta, pero ya está muy avanzado, por supuesto, y en el dispositivo móvil vamos a tener esta versión que ya nos permite visualizar, ¿cierto?, y tener al final de cuentas la experiencia de cómo se opera en este tema de realidad aumentada, que obviamente nos sirve tanto para temas de educación, para temas de diseño. Aero, por ejemplo, se utiliza muchísimo para la parte de arquitectura. El arquitecto puede mostrarle a un cliente un mobiliario, cómo va a quedar un ambiente en específico, de manera súper entretenida, y eso hace que sea fácil de poder utilizar al final de cuentas dentro de este proceso. Bien, voy a compartir mi pantalla ahora para que podamos ver la aplicación del tablet. Yo ya tengo aquí en mi tablet, ¿cierto?, instalada la aplicación. Por lo tanto, les voy a mostrar específicamente, ¿cierto?, este diseño y cómo nosotros podemos, ¿cierto?, utilizarlo. Así que si por ahí les van saliendo algunas dudas, recuerden que nos pueden preguntar. Voy a hacer una primera parte, después, ¿cierto?, les voy a dejar un espacio para preguntas y después nos vamos a ir
a la versión de escritorio, ¿cierto? Para que conozcan un poco también la diferencia con respecto a la versión de dispositivo. Y finalmente, ¿cierto? También pueden hacer algunas preguntas sobre ese tema. Entonces, vamos a partir compartiendo la pantalla. Yo voy a compartir específicamente una ventanita para que no nos desordenemos con todo lo que yo tengo acá. Específicamente vamos a ver esta función, ¿cierto? Que se llama Reflector. Estoy usando un software, básicamente, que me permite visualizar lo que estoy replicando, ¿cierto? Desde mi dispositivo. De hecho, voy a apagar mi cámara para hacer más eficiente la conexión de internet. Me comentan, por favor, si es que ya ven la pantalla. Deberían ver algo que dice Welcome to Aero y aparece arribita un icono, ¿cierto? De color verde que aparece como AR. Sí, señor, me dicen ahí. Sí, se ve Perfecto. perfecto. Entonces, lo que estoy viendo ahora es exactamente lo que está replicando, ¿cierto? Mi tablet. Yo estoy en la aplicación, voy a salirme un segundito afuera, se llama Adobe Aero, por si quieren descargarla, ¿cierto? Para poder utilizarla. Pueden ingresar, igual que con todas las aplicaciones, ¿cierto? Del ecosistema de Creative Cloud, a través de una cuenta de un Adobe ID, pueden usar una cuenta de Facebook, de Apple, etcétera, etcétera. Yo ya estoy logueado en mi cuenta, pero si me salgo momentáneamente, salirnos acá, van a ver que esa es la página o el área de bienvenida. Entonces, si tengo un Adobe ID, ya saben, un ID de Adobe, rápidamente lo van a poder utilizar. Servicios como Apple y Google, y también si quiero hacerlo a través de Facebook, ningún problema. Si no tengo ninguna de estas cuentas, yo les recomiendo que lo más fácil es crearse un Adobe ID. Eso se demoran 2 minutos y ya tienen su cuenta de Adobe lista para poder utilizarla para otros servicios. Y si no, si se fijan en la última parte dice no tiene una cuenta, y ahí si ustedes presionan en el link que dice sign up, lo que les va a pedir es simplemente un mail y con eso pueden registrarse. O sea, eventualmente si no quisieran crear ningún tipo de identidad digital, pueden usar también su mail solamente para poder crearlo. Bien, yo voy a hacer inicio de sesión. Vamos a colocar aquí mi dirección de correo electrónico. Estoy, ¿cierto?, con mi cuenta de Creative Cloud. La ventaja de usar el Adobe ID, por supuesto, es que me va a permitir conectarme con todos los servicios. Por lo tanto, si yo tengo librerías o algún tipo de elemento ya en la nube, voy a poder utilizarlos acá. Y, por supuesto, todo lo que yo vaya guardando dentro de este proyecto que vaya creando o lo que vamos armando dentro de esta versión de escritorio va a quedar disponible en la nube. De hecho, si se fijan ahí, hay un proyecto sin título, que es algo que estuve trabajando en algún momento, y lo tengo disponible para poder abrir si fuera necesario. Bien, para comenzar a utilizar Aero es bien sencillo. Nos vamos a la parte inferior donde dice crear nuevo. Y aquí lo que está haciendo es activar la cámara. Yo voy a mover un poco mi computador y les voy a mostrar que en este momento estoy apuntando, ¿cierto?, hacia el escritorio. Por ahí hay un control remoto, qué sé yo. Entonces voy a alejarme un poco y voy a escanear la superficie. Todos esos puntos que ustedes ven ahí, significa que ya entiende, y a medida que yo me voy extendiendo, por supuesto, va entendiendo otras partes de esta superficie. Este va a ser como el mundo, el piso del mundo que yo voy a poder utilizar. ¿Bien? Entonces, una vez que ya tengo, ¿cierto?, los puntos definidos, simplemente presiono encima de la superficie y vamos a ver ahora específicamente que tenemos una especie de malla, ¿cierto? Un panel así, un entramado tipo panal de abeja. Y eso significa que ya ya entiende esta superficie con la cual yo estoy trabajando. ¿Cierto? Hay un punto luminoso, una lámpara que hay ahí que me está dando ese punto de iluminación, algunos reflejos, o sea, todo esto está pasando en este momento en tiempo real. Luego, nosotros vamos al botón de la parte inferior, el signo más, y le damos clic y vamos a encontrar todo este grupo, ¿cierto?, de elementos para poder utilizar. Desde assets, que son para comenzar a trabajar, donde vamos a descubrir una serie de elementos específicamente. Tengo también la posibilidad de cargar librerías de Creative Cloud. Puedo cargar también archivos que tenga a lo mejor en mi computador.
Y adicionalmente incluso puedo utilizar mi cámara, es decir, podría conectarme con la librería de fotos que tengo en este momento o sacar alguna imagen para poder hacer todo el proceso, ¿cierto? Y empezar, por ejemplo, a armar una interfaz en base a imágenes que yo tenga en mi tablet, ¿cierto? En mi dispositivo móvil. Entonces tenemos todas esas alternativas para poder comenzar el trabajo. Para los que recién se están uniendo por ahí, esta aplicación se llama Adobe Aero, yo la tengo ahí, se las voy a mostrar en este momento, y van a darse cuenta que esta aplicación está instalada, ¿cierto?, en mi dispositivo móvil. Yo en este momento estoy en un dispositivo, ¿cierto?, Apple, es un iPad, y por el momento, ¿cierto?, está funcionando en dispositivos iOS, pronto va a estar también disponible, ¿cierto?, para Android y otras plataformas. Se instala directamente desde el Apple Store, uno va, lo descarga, es totalmente gratuito. No necesito tener licenciamiento de Creative Cloud obligatoriamente porque son aplicaciones independientes. Acuérdense que todo el set de aplicaciones que ustedes tienen para descargar tanto en Android como en iOS son independientes de Creative Cloud. La ventaja, por supuesto, de usarlas con Creative Cloud es que me voy a poder conectar, ¿cierto?, con las otras herramientas. Pero si, por ejemplo, he descargado aplicaciones ya sea en iOS o he descargado, por ejemplo, aplicaciones en Android, las puedo manejar de manera totalmente independiente. Ya en semanas pasadas, por ejemplo, hemos hablado de Creative Cloud Express, que también está disponible, ¿cierto?, para Android y para iOS, para las dos plataformas. Por lo tanto, ustedes pueden instalar, obviamente, esas aplicaciones en su dispositivo y no necesariamente tengo que conectarlas con Creative Cloud. Lo ideal es, por supuesto, que si tengo una cuenta, hacerlo porque eso me va a permitir sacarle el máximo provecho, por supuesto, el uso de librerías y todo lo que nosotros normalmente queremos utilizar en términos de conectividad, pero si no, ¿cierto?, ya sabemos que podemos usarlas de manera independiente. ¿Okay? Yo podría en este caso haberme logueado con un login de Facebook o con un email y no necesariamente haberlo conectado, ¿cierto?, con mi licencia de Creative Cloud. ¿Bien? Entonces, vamos a explorar un poco lo que nos entrega esta versión. Yo tengo aquí este botón que se llama Starter Assets. Y una vez que yo presiono en ese botón, ¿cierto?, de Starter Assets, me va a entregar una serie de recursos que nosotros podemos utilizar, ¿cierto?, para poder crear formas de todo tipo. Hay formas abstractas, hay, por ejemplo, un pack de exploración del espacio que es súper interesante, hay elementos que tienen animación, hay elementos de diseño de interiores, entonces todo está separado de alguna manera según el tipo de diseño o de objeto 3D que nosotros queremos trabajar. Voy a hacer clic en ese que dice Space Exploration Pack. Y aquí vamos a encontrar, por ejemplo, los planetas, tenemos astronautas, tenemos, por ejemplo, el Saturno V, que fue, ¿cierto?, el cohete que llevó a los astronautas a la Luna en la misión Apolo 11. Tenemos un Space Shuttle que también ya dejaron de utilizarse hace algunos años. Hay telescopios, etcétera, etcétera, distintos tipos de elementos. Entonces, con estos, por ejemplo, rápidamente podríamos armar, si quisiéramos, nuestro sistema solar y jugar un poco con algunos elementos. Entonces, vamos a tomar aquí, por ejemplo, el Sol, y una vez que yo lo selecciono, se va a cargar el recurso, ¿cierto? En este momento lo que está haciendo es descargando desde la nube el recurso que yo estoy en este momento pidiendo. Ahí ustedes pueden, ¿cierto?, visualizar el Sol, un tamaño bastante grande. Y si, por ejemplo, yo comienzo a moverme, voy a hablar un poco más fuerte para que me puedan escuchar bien, porque en este momento estoy parado, ¿cierto? Vamos a poder ver el tamaño de nuestro elemento. Entonces, por ejemplo, lo vamos a dejar pegado ahí hacia el centro. Voy a hacer tap, como me indica, para colocarlo en una posición. Y ahí ustedes ya pueden ver, ¿cierto?, que al lado de mi computador está el Sol, ¿cierto?, ubicado dentro de este espacio. Por supuesto que yo puedo, por ejemplo, seleccionar el elemento, ¿cierto? Nosotros podemos seleccionar el Sol. Si hago, ¿cierto?, con mis dos dedos, o cualquier otra función de zoom dentro de alguna aplicación, puedo, por ejemplo, cambiar el tamaño, lo voy a dejar justo ahí en el centro, y vamos a agrandarlo un poquito, y con eso
lo estoy reubicando, ¿cierto?, dentro del espacio. Voy a mover un poco mi computador para que no nos moleste tanto ahí dentro de la vista. Y vamos a colocar, por ejemplo, un par de planetas más, ¿no?, para que no nos demoremos tanto, pero simplemente vuelvo al botón más, voy a los assets, voy a este pack de exploración, por supuesto que vamos a colocar la Tierra. Vamos a dejarla por ahí, ¿cierto?, en una ubicación. Y podríamos, obviamente, con tiempo, colocar todos los elementos si quisiéramos. Me voy a mover un poco más al lado, voy a colocar ahí la Tierra, por supuesto que es más pequeñita que el Sol, mucho, mucho más pequeñita, y la vamos a dejar ahí, digamos que va a estar un poco más allá, ¿cierto? Nos faltan aquí un par de planetas, Mercurio, Venus, antes de la Tierra, y creo que también está la Luna por acá dentro de los assets, ojalá que esté por ahí, porque así la podemos colocar dentro de... Aquí está la Luna precisamente, entonces vamos a llamar también a la Luna. Entonces, fíjense que con estos tres elementos yo ya podría, por ejemplo, explicar a través de la realidad aumentada el proceso, ¿cierto?, de un eclipse de Sol o un eclipse de Luna. Vamos a darle clic acá rápidamente, la voy a ajustar, obviamente vamos a ponerla en una posición cercana a la Tierra, más chiquitita, por supuesto, o sea, no la voy a achicar tanto, porque si no va a quedar muy pequeña, pero ya sabemos, ¿cierto?, que la Luna es mucho más pequeña que eso. Entonces, si se fijan, ya aquí pudiera estar diseñando un contenido de ciencias o un material que me interesa realmente explicar algo, rápidamente podría, por ejemplo, tener aquí la explicación de cómo funciona, ¿cierto?, y cuál es el proceso de un eclipse en particular. Y por último, voy a agregar aquí un elemento más que nada decorativo, ¿cierto? Vamos a colocar, por ejemplo, el cohete el Saturno V, que, como les comentaba, fue el que llevó, ¿cierto?, el hombre al espacio, a la Luna en particular. Entonces, digamos que nuestro cohetito va a estar aquí, pero lo vamos a poner un poco más al medio, ¿cierto?, para ubicar mejor. Entonces tenemos, tanto las herramientas pueden ser en este formato donde yo directamente estoy interactuando sobre la escena, o si se fijan en la parte inferior, nosotros tenemos también las propiedades. Entonces, por ejemplo, puedo seleccionar la opción de rotación y me va a entregar aquí todos los parámetros, con lo cual yo puedo inclinar, por ejemplo, en nuestro objeto, hacer roll, girar, dependiendo de lo que necesitemos en una interfaz directa, o si puedo y quiero, ¿cierto?, puedo ir a la escala y podemos cambiar también el tamaño aquí de este cohete. ¿Bien? Entonces, tenemos todas las posibilidades de manipulación, al final de cuentas, de los elementos de una manera mucho más precisa. Podría digitar también el valor, si quiero que tenga un 8%, un 10%, lo que sea, podemos obviamente ajustar esos valores. Entonces, digamos que tenemos ahí estos elementos. Si yo me pongo así, ustedes pueden ver, ¿cierto?, el resto de la escena, y podemos ver ahí nuestro cohete listo para trabajar. Entonces, ya rápidamente tenemos una escena. Obviamente esto lo podemos aplicar a diseño de interior, puedo mostrar también algún elemento que tenga, ¿cierto?, previamente diseñado. Simplemente voy acá, en vez de seleccionar los assets, puedo ir, por supuesto, a Creative Cloud y buscar dentro de mis librerías, o también puedo ir a mis archivos, ¿cierto?, si tengo archivos guardados, JPG, PNG con transparencia, algún archivo de Illustrator, por ejemplo, un archivo GIF, lo que ustedes quieran, rápidamente a través de la opción de Files, ¿cierto?, previamente cargo los archivos y luego los represento dentro de la escena. Entonces tenemos todas esas posibilidades. Tenemos también acá otro tipo de elementos, como les decía, elementos que están animados, para que tienen algún proceso de animación. Tenemos también, por ejemplo, elementos de diseño de interior, como les comentaba, para arquitectura, mesas, sillas, computadores, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos ahí la posibilidad de jugar con un montón de opciones para mostrar nuestro espacio. Tenemos, por ejemplo, elementos ornamentales, ¿cierto? Nos permite tener ahí plantas y otros elementos adicionales. Entonces, con eso podemos ir creando nuestros espacios. Ahora, adicionalmente, lo que nosotros podemos hacer sobre los elementos es crear comportamientos. Es decir, yo podría hacer que Aero también
le asigne algún comportamiento de animación a objetos que en este caso, por ejemplo, están totalmente inanimados, ¿cierto? Este es un modelo, podría ser una foto, ¿cierto? Cualquier tipo de elemento que nosotros queramos utilizar, le podemos dar comportamientos de animación. Cuando seleccionamos un elemento, vamos a ver en la parte inferior, ¿cierto? Donde aparecen los controles, una función que dice Behaviors, ¿ok? Y si nosotros seleccionamos esa opción de Behaviors, lo que yo puedo hacer para que este objeto se transforme en un objeto interactivo y que tenga una animación, por ejemplo, tengo que definir lo que se llama un trigger, es decir, alguna acción que gatille el comienzo de la animación o del comportamiento que nosotros queramos colocar, ¿ok? Por lo tanto, si yo presiono en ese botón azul que dice Trigger, me va a preguntar qué es lo que yo voy a hacer para que se gatille esa acción. Puede ser simplemente entrando a la escena, ahí seleccionamos esa opción Start, puedo hacer tap, es decir, hacerle clic, por así decir, en la pantalla al objeto, acercarme a una zona o alejarme de una zona, si es que estoy, ¿cierto?, navegando o explorando el espacio con este sistema. Entonces, en este caso voy a seleccionar la opción de tap, es decir, que cuando yo lo presione, ¿cierto?, el objeto, va a ocurrir algo, ¿ok? Entonces, aquí me dice bien, usted está seleccionando ese objeto que se llama Saturno 5, yo podría cambiarlo al Sol o a la Tierra o a la Luna directamente dentro de la escena que estamos viendo ahora. Me dice que se puede reactivar la acción después de que se complete específicamente esa acción y le damos ahí en el check, le damos OK. Entonces con eso yo ya tengo definido, ¿cierto?, el tap, es decir, que cuando yo presione sobre el objeto va a ocurrir algo. Y luego debajito, ustedes ven dentro de esa estructura lógica que se está armando, tengo un botón que dice acción. Por lo tanto, por supuesto, si yo presiono en ese botón, voy a tener ahí distintas alternativas. Si es que este objeto ya hubiera venido con una animación preempacada, yo podría reproducir esa animación. Puedo hacer que se reproduzcan imágenes, que se reproduzca un audio, que haya una rotación, etcétera, etcétera. O sea, tengo un montón de funciones ahí. Y aquí, por ejemplo, podríamos darle una función, por ejemplo, de rebote. Entonces selecciono esa opción que dice Bounce. Aquí me aparece un controlador donde me está preguntando cuánto en distancia va a tener ese rebote. Entonces voy a aumentar ese valor. Digamos que le voy a poner 4 centímetros aproximadamente. Y antes de darle OK, quiero ver cuánto se traduce eso dentro de mi espacio, el rebote. Por tanto, en el botón que está ahí, el botón Play, lo presionamos. Y ahí podemos ver, ¿cierto?, lo que está haciendo ese rebote. Yo en este caso lo moví hacia la X, si se dan cuenta. Entonces, lo que en realidad quiero es que este objeto genere una especie de salto, por lo tanto, el valor debería ser en el parámetro Y, ¿no? Entonces, vamos a cambiar ese valor. Vamos a hacerlo un poquito menos para que no sea tan grande el salto. Presionamos el botón Play y ahí ustedes ven, ¿cierto?, que el objeto sale, ¿ok? Incluso yo podría hacer mucho más ese efecto, mucho más grande y hacer lo que saliera, por ejemplo, de la pantalla. Y también tengo otros controles, por ejemplo, la posibilidad de definir la cantidad de tiempo en la cual nosotros vamos a cambiar la animación, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo se va a demorar ese rebote? Entonces puedo hacerlo mucho más rápido, basta que aquí, ¿cierto?, nosotros cambiemos estos valores, digamos que va a durar menos de un segundo. Tengo la posibilidad de contar cuántas veces, ¿cierto?, se va a generar el rebote, con cuánto delay entre rebotes, etcétera, etcétera. Son una serie de parámetros para poder trabajar. Y colocamos play y ahí podemos ver, ¿cierto?, cómo se genera el efecto. ¿Ok? Entonces lo mismo podríamos hacer con la Tierra. Voy a seleccionar la animación, la voy a dejar ahí. Voy a ir al objeto Tierra. Vamos a acercarnos un poco más acá. Voy a repetir, ¿cierto?, Behaviors. Le voy a decir que quiero asignar un nuevo trigger que sea al momento del tap, que sea la Tierra. Vamos a dar OK.
ustedes pueden ver que se arma otro hilo, ¿cierto?, de animación, de grupos de elementos, ¿cierto?, lógicos. Selecciono la acción y aquí vamos a decir que la Tierra va a girar. Entonces, yo aquí puedo indicar específicamente el eje en el cual, ¿cierto?, va a girar. Digamos que queremos que gire, vamos a dejarlo ahí 2 segundos, ¿sí? Como está ahí. Nosotros podemos hacer play. Esto ya podemos ver la animación. De hecho, si quisiéramos que fuera un poquito más larga, le podemos dar más duración, por supuesto, y podemos indicar las veces que también queremos que gire. Digamos que vamos a hacer que esto va a girar 2 veces o lo puedo dejar en infinito. De hecho, si nosotros presionamos en esa función y ponemos play, esto ya tiene una duración la animación y ahí genera obviamente ese movimiento. Entonces aquí nosotros podemos cambiar duración, valores, cantidad de reproducción, el delay, etcétera, etcétera. Si queremos, por ejemplo, que lo haga 3 veces, vamos a hacerlo un poco más rápido, no de 4 segundos, sino que ahí, por ejemplo, cerca de 2 segundos, van a darse cuenta que la rotación es mucho mayor y obviamente cuando yo voy haciendo tap, este objeto va a ir rotando. Entonces, ahí tengo todos esos parámetros y ahí podemos ver, ¿cierto? Si volvemos a esta vista, podemos ver, ¿cierto?, los parámetros que tengo, ¿cierto? Si hacemos un poco una recapitulación para entenderlo bien, nos dice que el objeto que se llama Saturno tiene un parámetro que se llama rebotar y que está activado por el tap, es decir, cuando yo le dé clic al objeto. Y lo mismo en la Tierra, ¿cierto? Está asignado al tap. Cuando yo le dé tap, va a empezar a rotar, ¿ok? Entonces ahí podemos tener ese tipo de animaciones. Obviamente yo puedo aplicar rápidamente esas animaciones, puedo duplicarlas, puedo trabajar, ¿cierto?, con distintos parámetros para poder hacerlo más rápido, pero ya más o menos con eso tenemos una primera animación, ¿cierto? Tenemos un primer espacio, tenemos una primera animación de lo que está ocurriendo. Podríamos hacer también que el Sol estuviera rotando. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera armar el sistema solar entero, basta que coloque todos los planetas y después les dé un parámetro de rotación y tendríamos obviamente todo esto ya funcionando de manera bastante rápida. Cuando yo ya terminé de hacer los parámetros de animación, me voy a ir a la parte superior en el botón que dice Preview. Y aquí lo que está haciendo Aero específicamente es ya mostrarnos la simulación, ¿cierto? El VR tal cual. Ya no tenemos la posibilidad de editar ni hacer ningún ajuste, sino que es ya el producto final, cómo estaría, ¿cierto?, funcionando. Aquí yo les puedo mostrar el resto de la mesa, ¿cierto? Y vemos cómo todo está interactuando. Si pongo la pantalla de lado, si pongo, ¿cierto?, me pongo en cierta posición, puedo incluso acercarme a los elementos y ya todo está interactivo. Obviamente, si le doy a tap a la nave, ¿cierto?, al cohete, vemos que se hace el rebote. Si nos vamos, por ejemplo, más cerca hacia la Tierra y le damos tap, vemos que la Tierra, ¿cierto?, comienza a rotar las 3 veces que yo le indiqué, con cierta velocidad, etcétera, etcétera. Entonces, ya podemos empezar a interactuar con los distintos espacios. Podemos agregar imágenes, podríamos, ¿cierto?, trabajar algún texto con una imagen, alguna animación, explicando algún concepto, etcétera, etcétera. Y en el costado derecho, en este caso, tenemos la opción de sacar una foto como para almacenar, ¿cierto?, el espacio virtual que estamos trabajando, o directamente presionar en el botón de grabar video y de esa manera yo voy a poder hacer una animación de esta interacción. Es decir, si por ejemplo quiero mostrarle algo a un compañero, al profesor, a un cliente, y no tiene la aplicación instalada, yo puedo grabar un video, obviamente, interactuando con los distintos elementos, explicando de repente el concepto, y con eso voy a poder compartir finalmente este diseño de experiencia, ¿cierto?, del espacio virtual. Entonces tenemos todas esas posibilidades mientras estamos en el modo de previsualización, y si queremos editar, por supuesto, nos devolvemos al botón Edit y tenemos listo para poder, ¿cierto?, seguir editando, cambiando de posición los elementos, por ejemplo, no sé, si queremos que el Sol estuviera más cerca de la nave, etcétera, etcétera. Volvemos a la edición, después nos vamos de vuelta al modo de previsualización y todo va a estar ajustado según lo que nosotros vayamos definiendo. Entonces, tenemos la posibilidad de exportar fotos, ¿cierto?, en formato JPG. Entonces vamos a ir sacando fotos específicamente
Y luego tenemos la posibilidad de grabar video. Por supuesto, el video dentro de los dispositivos móviles siempre se guarda en MP4, así que es un formato que voy a poder compartir con cualquier persona si fuera necesario. En la parte superior derecha, fíjense que hay un botón también de compartir. Y si nosotros seleccionamos ahí, yo puedo específicamente compartir un link. De manera que si alguien quiere ver este proyecto, ¿cierto? Voy a poder crear ese link y voy a poder compartir ese link para que la persona pueda visualizar. ¿Okay? Entonces, de esa manera, yo le puedo colocar aquí un nombre a esto. Vamos a poner aquí planetas, para poner un nombre rápido. Le digo que quiero crear específicamente este link. Eso me genera, obviamente, un link dentro de Adobe Aero. Y luego, ¿cierto?, lo puedo ya compartir si fuera necesario. También tengo la opción de compartirlo como un proyecto de Behance, es decir, si estoy creando algo que me interesa publicar en Behance, lo puedo rápidamente enviar por ahí. Obviamente, como estoy conectado con mi cuenta de Creative Cloud, si a la vez esa cuenta también funciona, ¿cierto?, en Behance, ya voy a poder inmediatamente trabajar con estos proyectos y compartirlos con la comunidad si es que así lo deseo. Y por último, tengo la opción de exportar como una experiencia de Aero. Es decir, lo que yo tengo armado aquí se va a exportar en un formato .real y ese formato yo lo puedo leer también en mi computador. Por lo tanto, si yo instalo Aero, ¿cierto?, en mi computador, voy a poder, obviamente, abrir este documento y seguir editándole, agregándole de repente elementos que tengo en mi computadora, alguna fotografía, alguna ilustración, algún elemento que me interesa armar y que ya no lo quiero hacer solamente en el dispositivo móvil, lo puedo llevar, por supuesto, hacia mi computador y ahí seguir trabajando y armando todo el espacio. Entonces ahí selecciono esa opción, ¿cierto?, de Real File. Me pregunta dónde lo voy a guardar, obviamente porque esto ya se guarda como un archivo de Aero, y eso obviamente ya lo podría llevar a mi computador, por supuesto, y empezar a trabajar con él directamente. Bien, entonces, foto, ya sabemos, nos va a exportar un JPG. Si presionamos en este botón rojo, lo primero que me dice, va a querer acceder a sus fotos, ¿cierto?, a las fotos que yo tengo dentro de mi carpeta, por un tema de permisos de usuario, obviamente. Y una vez que yo ya grabo, por supuesto que me va a generar un documento en formato MP4. Aquí me pregunta si quiero permitir la captura de pantalla. Ahí ustedes le pueden decir solo la pantalla o la pantalla y el micrófono, que sería bastante útil por si quiero, obviamente, hacer alguna locución o una explicación sobre lo que yo estoy trabajando. Y aquí me dice, ok, se interrumpió la grabación, pero básicamente presionamos aquí y eso va a generar, obviamente, el documento correspondiente. ¿Bien? Entonces, de esa manera nosotros podemos generar, ¿cierto?, todo lo que es intercambio de archivos a través de imágenes o video, y luego, ¿cierto?, con las opciones de compartir, ya puedo mandar un link para que la persona pueda utilizar, ¿cierto?, este documento. Bien, entonces, esa es, en resumidas cuentas, ¿cierto?, la aplicación para dispositivos, donde yo puedo ir armando, ¿cierto?, el espacio virtual y lo puedo previsualizar inmediatamente en el dispositivo. Esa es la ventaja de trabajar en el dispositivo. Bien, no sé si hay alguna pregunta en este momento. Cuéntenme sus dudas, si hay algo que no les quedó claro. Voy a detener un poco la presentación porque ya nos vamos a saltar también a la versión del desktop, ¿cierto?, de la computadora. Entonces, aquí nosotros podemos, voy a salirme de Reflector y me voy a ir específicamente hacia la función de Aero, ¿ok? Vamos a ir aquí a Adobe Aero. Preguntas, a ver, estoy viendo ahí de pasadita algunas que salen en el chat. Versión para Android todavía no está disponible, pero sí va a haber una, ¿ok? Está la versión, ¿cierto?, de dispositivo móvil, que es la que les voy a mostrar, les mostré recién, ¿cierto? Y ahora yo voy a compartir mi pantalla para poder mostrarles la versión de escritorio, ¿cierto? Aero para escritorio.
A ver, no los estoy viendo en este momento. Denme un segundito. Ahí sí. Me había perdido un poco la interfaz para poder mostrarle. Ya, ahí estoy compartiendo mi pantalla y ahí ya estamos en Aero. Entonces, por ahí vi preguntas. Por ahora disponible para iOS. No funciona en todos los dispositivos tampoco iOS, ya que obviamente para poder utilizar el sistema realidad aumentada, el hardware que tengo que tener es un hardware que ya tiene que tener algunas funciones, ¿cierto?, más avanzadas de posicionamiento, de ubicación específicamente en el espacio, por lo tanto hay requerimientos mínimos sobre el tipo de tablet, ¿cierto? No funciona con cualquier iPad específicamente, ni tampoco con cualquier versión de sistema operativo. En eso tienen que tener ojo, porque obviamente como son estas herramientas nuevas, nosotros necesitamos ciertos requerimientos específicos para poder trabajar, ¿ok? Eso sí tiene algunas restricciones. Tampoco estamos hablando de un dispositivo de última generación, sino que estamos hablando de tablets que ya tienen por lo menos entre 2 a 3 años, no son tablets nuevos, sino que son tablets que tienen soporte para las funciones de realidad virtual, y es por eso que también en Android ha sido un poquito más difícil la homologación, ya que obviamente el mercado de tablets son muchas las marcas, por lo tanto no todas tienen las mismas configuraciones ni las mismas herramientas, por lo tanto eso hace un poco más difícil siempre en Android el tema de desarrollo. En el caso de iOS, que es un sistema mucho más controlado en cuanto a las versiones y al hardware, ¿cierto? Porque es una sola marca la que genera obviamente las características técnicas, es más fácil al final de cuentas, si lo ve uno desde la perspectiva del desarrollo, poder desarrollar para ese tipo de tecnología. Pero para hacerlo compatible en Android es un poco más complejo. De todas formas, obviamente ustedes saben que las otras aplicaciones de Adobe que existen disponibles para dispositivo móvil sí están disponibles para Android. La versión que les estoy mostrando ahora, Adobe Aero, se puede descargar para Apple y se puede descargar para Windows, básicamente porque es un editor. No tengo funciones asociadas a hardware de realidad virtual o realidad aumentada, ¿cierto? Perdón, en este caso directamente, por lo tanto puedo instalarlo básicamente en cualquier sistema operativo y lo podemos utilizar con bastante facilidad. Por ahí, JM, estoy viendo que pregunta si creamos algo. Cuéntanos cuál es la duda. No, como te decía, necesito, para tener la experiencia de realidad virtual, realidad aumentada, perdón, ciertos tipos de dispositivos, obviamente, porque no todos los equipos tienen el hardware necesario, ¿cierto?, para poder mostrarte las funciones de posicionamiento, de gatillar, ¿cierto?, una actividad en una imagen, ya sea dentro de un área, fuera de un área. O sea, las librerías de realidad aumentada dependen de un hardware específico y de una versión de sistema operativo específico, por lo tanto, no funciona, obviamente, en el dispositivo móvil, en cualquier dispositivo, ¿cierto?, móvil, ¿ok? Aero en Windows y celular, como les decía, lo que van a ver ahora en el escritorio, que en el caso mío estoy en un Mac, pero puede ser en Windows, es solamente armar el espacio. No tengo la posibilidad de visualizar cómo funcionaría, obviamente, la realidad aumentada directamente con mi computador, ¿ok? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que notar esa diferencia entre un editor y el otro es un visor y editor de la experiencia de realidad aumentada, ¿ok? Esa es como la diferencia principal. Voy a detener un poco mi pantalla porque veo que hay varias preguntas. De repente voy a mirar el chat para poder detenerme un poco en las preguntas que ustedes están haciendo. Así me aseguro de que todos van, obviamente, siendo respondidas. Si no, por supuesto, pueden abrir el micrófono también o hacerlo en el chat. Creo que los micrófonos están bloqueados, obviamente, para que no tengamos ruido externo durante la presentación. Por ahí me preguntan si es que puedo hacer una plantilla y compartirla. Claro, con la función que les mostré en el menú superior derecho, dentro de la aplicación, yo puedo compartir, obviamente, y ahí se va a generar un link para poder tener una visualización. Aero se puede usar en PC, ¿sí? Lo puedes instalar. La diferencia, acuérdense, como les decía recién, lo que vamos a ver en el computador es un editor, ¿cierto? Voy a armar el espacio como si estuviera trabajando en 3D Studio Max, en Substance, Stager,
o en cualquier aplicación de armado de espacio, pero no vamos a poder tener la experiencia de realidad aumentada. Eso sí, tengo que hacerlo dentro del dispositivo, ¿cierto?, para poder trabajar, ¿ok? Formatos de archivo 3D, que pregunta ahí Julián, es normalmente OBJ, desde Blender, desde Cinema 4D, desde Max, de Maya, cualquier aplicación de 3D puedo exportar como .obj o como .stl. Cualquiera de los dos formatos van a funcionar sin problema para poder integrarlos dentro del espacio, ¿ok? ¿De dónde saqué la aplicación? Lo más importante, la que yo estaba viendo ahí, me fui directo al Apple Store, puse Adobe Aero y es la aplicación, ¿cierto?, que me aparece disponible para poder trabajar. Si no me aparece, por ahí realmente me hacen la pregunta, ¿por qué no me aparece en el Apple Store? Porque a veces yo les muestro, voy al Apple Store y les muestro que está ahí. Si no les muestra es porque tienen activada la función de que les muestre solamente aplicaciones compatibles con el dispositivo que están utilizando. Entonces, si el tablet no es compatible con Aero, no va a aparecer obviamente dentro de la lista, ¿ok? Esas son como algunas restricciones. Ahí no recibe FBX, no lo he probado con FBX, pero normalmente te recomiendan que sea STL u .obj, que son como los más estándares porque te permiten tomar la información de la escena y también la información, ¿cierto?, de los materiales. Pero no lo he probado específicamente con FBX, Daniel. Puede ser que lo soporte, dado que actualmente Substance 3D, ¿cierto?, que es parte de la suite de Adobe hace algún tiempo, está resultando ser muy compatible, obviamente, con estas soluciones de realidad aumentada. En Substance se trabaja mucho con FBX precisamente por el tema de materiales y todos los otros elementos técnicos, por lo tanto sí puede ser que lo soporte. Pero yo en lo particular no lo he probado con FBX. Voy a ver mientras si voy haciéndoles la presentación, si es que abro la Aero y veo si es que funciona el formato, pero de todas maneras, si ustedes van al soporte de Adobe, por supuesto, van a encontrar ahí toda la lista de formatos con los que se puede, por supuesto, trabajar. ¿Okay? Hay una buena cantidad de formatos en 3D que se pueden utilizar, entonces también lo podemos revisar ahí dentro de esa función. Pero, de todas maneras, voy a mirar, ¿cierto?, si es que es posible hacerlo con otros formatos. Los que más se utilizan actualmente en la industria, ¿cierto?, son el OBJ, el formato STL, que tiene también ciertas características en particular. FBX, por ejemplo, tiene la particularidad, ahí mira, justo Daniel lo menciona, que puede soportar cierto proceso de animación, cierto soporta keyframing, por lo tanto, es probable que para los documentos que necesiten animación soporte específicamente ese formato. Así que es una buena pregunta. Voy a revisarlo ahí mientras vamos conversando, pero yo creo que sí, porque como les digo, me acuerdo de la lista de formatos 3D que soporta, había más de 8 o 10 formatos distintos. ¿Bien? Y alguien preguntaba si lo puedo escribir por el chat. Claro, es .obj de object, después está el .stl y el que estamos ahí en conversación, ¿cierto? Es el .fbx, ¿ok? Así que saldría dentro del sistema. Después José Leonardo nos pregunta si hago la animación de realidad aumentada en iOS, ¿puedo descargar un visualizador en un dispositivo Android para ver la realidad aumentada? Sí, tú puedes tener algún visor de realidad aumentada y poder utilizarlo a través de la función de compartir, ¿cierto? Lo vamos a tener disponible. Los pesos de archivo, mira, son súper variables porque va a depender de partida de algo bien básico dentro del mundo del 3D que tiene que ver con la resolución o la cantidad de polígonos que tengan los modelos que estamos utilizando. Si trabajo con modelos chiquititos, por supuesto que no va a ser algo muy pesado, pero si ya empezamos a trabajar con objetos más complejos que contengan animación o que tengan otros elementos adicionales, eso sí va a significar cierto peso en particular. Yo la otra vez trabajé con una animación bastante grande, con hartos elementos, ¿cierto?, animados, y eso me llegó a pesar del orden de los 150 megas aproximadamente. Pero he visto experiencias de realidad aumentada bastante más amplias, con espacios mucho más grandes,
que están pesando 400, 500 megas. Entonces depende mucho, obviamente, de la cantidad de objetos, si esos objetos tienen animación, que obviamente le suma bastante peso, y adicionalmente, si es que la resolución que tengan esos modelos, ¿no? Entonces, ahí lo ideal es usar un poco la política de lo que es la optimización de los modelos a través de distintas técnicas, ¿cierto? De reducción de poligonado, smoothing y todas las otras características que probablemente ustedes conocen, que se utilizan mucho en la industria de videojuegos, obviamente, para poder reducir al máximo el poligonado y que la experiencia sea lo más eficiente posible. Bien, entonces, en este caso ya estamos aquí sobre Aero escritorio, ya no es la versión, ¿cierto?, de dispositivo móvil. Y acá yo puedo, obviamente, revisar en este home, ahí hay algunos overview como para entender, ¿cierto?, cómo funciona esta herramienta. Luego, si voy acá al botón New File, por supuesto, voy a generar una nueva experiencia. Vamos a ponerle aquí AR1, por ejemplo. Y me voy a encontrar con una interfaz que si a lo mejor ustedes utilizaron Adobe Dimension, y de hecho lo hemos visto por ahí en algunos webinars anteriores, el año pasado, de hecho hablamos harto de Dimension, van a darse cuenta que es la misma interfaz, ¿ok? Eso es lo que está disponible para trabajar dentro de Adobe. Una interfaz súper familiar que básicamente recoge los mismos parámetros de lo que vimos en la versión de dispositivo móvil. ¿Me confirman si ven la pantalla? ¿La pueden ver? Mira, justo ahí alguien está Sí, Rodrigo, preguntando. sí, sí. Sí, se ve perfecto. Entonces, bueno, tenemos un espacio de edición en la parte superior y un espacio de previsualización. Y tenemos, bueno, en el costado izquierdo las herramientas de propiedades de ajuste, que eran las que yo tenía en la parte inferior en el tablet cuando yo seleccionaba, ¿cierto?, algún elemento. Y luego tenemos estos assets, obviamente, que son los que nosotros podemos utilizar, donde están formas abstractas, elementos de animación, qué sé yo, personajes que pueden tener también ciertos parámetros de animación. Entonces ahí ustedes pueden también colocar, por ejemplo, si alguien hizo un diseño de un personaje dentro de otra herramienta o conectó una herramienta y la montó, por ejemplo. Yo podría usar Mixamo, que también es de Adobe y que está pensado para personajes, montarlo dentro de un proyecto, no sé, en Cinema 4D y exportar eso en formato OBJ, por ejemplo, y traer ese personaje para poder utilizarlo. Entonces, bueno, aquí tenemos distintos elementos, o si nos vamos, ¿cierto?, a la opción de importación. Aquí, de hecho, aquí vamos a descubrir los formatos que están disponibles, vamos a salir al tiro de la duda, y si te fijas acá está así el FBX, así que ya salimos inmediatamente de la duda que teníamos. Tenemos los típicos formatos que yo les mencionaba de 3D, OBJ, STL, el archivo 3ds, el FBX que hablábamos para animación, y ya documentos de tipo gráfico que son los tradicionales que usamos dentro de nuestro ecosistema de Adobe, archivos PSD, SVG, PNG si queremos trabajar con transparencia también, de la misma manera que Photoshop. Tenemos aquí JPG, GIF, por ejemplo, para poder utilizar. Entonces tenemos ahí todos estos estándares que nos permiten obviamente importar elementos. Yo por ahí tengo algunas fotos en PSD, algunas cosas en PNG, y ustedes ven que estos están también disponibles para poder importar. Si sigo trabajando con las herramientas que estaban acá, vamos a ver, por ejemplo, esta de animación, y voy a tomar aquí este robot específicamente. Vamos a esperar ahí que se cargue. Y este robot, por supuesto, nosotros también podemos comenzar a trabajar su escala, su posición, por ejemplo. En este caso yo puedo cambiarlo de posición, puedo ajustar, ¿cierto?, el valor de rotación si quisiera inclinar. Y también tenemos la posibilidad de hacer escalas dentro de este objeto. Por default, obviamente, la escala está lock, ¿cierto? Está bloqueada, es decir, se aplica en todos los ejes para que estos personajes no se nos distorsionen, pero eventualmente yo podría distorsionar, ¿cierto?, la posición de este objeto. Entonces tenemos la posibilidad de trabajar de esa manera. Y una vez que yo voy posicionando, ¿cierto?, los distintos elementos, voy a poder también asignarles acciones, ¿cierto?, como estuvimos haciendo
en el caso anterior. Ahora, lo interesante es que cuando yo guardo un proyecto dentro de Adobe Aero de escritorio, como lo que estoy haciendo ahora, por el solo hecho de estar conectado con mi cuenta de Creative Cloud, ¿cierto? De Adobe, mi cuenta en la nube, yo ya puedo ver, de hecho en mi tablet, estoy viendo, tengo el tablet prendido al lado, ya estoy viendo el archivo, ¿cierto? Como un documento reciente. Sale, ¿cierto? Hecho el 24 de mayo a las 11:49, ¿cierto? Recuerden que yo estoy a una hora más que ustedes. Pero ya veo el documento y de hecho a medida que yo voy colocando objetos, yo voy viendo una pequeña previsualización de los elementos. O sea, tengo aquí a la vista el robot. Entonces yo podría estar construyendo, ¿cierto? Dentro de la versión de escritorio y un compañero, por ejemplo, ya estar trabajando con esos recursos directamente dentro del dispositivo móvil. Entonces a medida que yo voy armando acá, probablemente es mucho más fácil montar el espacio aquí que dentro del tablet, la otra persona ya puede utilizarlo de manera bastante rápida. Entonces, acá, como les digo, tenemos distintos tipos de acciones que nosotros podemos aplicar, ¿cierto? Como duplicar un elemento, podemos eliminarlo, por supuesto, centrarnos en la posición, ajustar los parámetros, así como recién yo modifiqué, ¿cierto? Este parámetro de la escala dentro de este elemento, lo puedo hacer directamente aquí a través de parámetros numéricos. Entonces, es bastante fácil trabajar, ¿cierto? Con esas propiedades dentro de esta vista. Y luego, en el costado donde tenemos estas funciones para ir agregando, ¿cierto? Los nuevos elementos, también tenemos en la parte inferior una área que es de contenido, que es la que me muestra los recursos que yo estoy trabajando en este momento. Pero si se fijan abajo, también tengo un Behavior Builder, que se llama, que es el constructor de la animación. Y entonces la interfaz cambia para poder agregar los triggers. Lo mismo que hicimos, ¿cierto? En la versión de dispositivo móvil, lo podemos hacer acá. Por lo tanto, yo puedo seleccionar aquí el trigger. Le puedo decir que al momento de hacer tap sobre la escena, va a ocurrir una acción. En este caso, si ustedes se fijan, yo cuando importé a la escena este objeto, estaba dentro del grupo de animación. Y ese pequeño icono que está ahí en la miniatura del robot, en el costado inferior derecho, me está mostrando que este objeto ya contiene parámetros de animación. Por lo tanto, en vez de hacerlo rebotar, esconderse o rotar, como yo hice con los planetas, puedo ir directamente a la función de animación. Entonces puedo seleccionar ahí el botón de Play Animation y eso va a hacer que el robot active la animación que tiene, ¿cierto? Almacenada, aparecen los parámetros inmediatamente, ¿cierto? Al lado, ustedes pueden ver aquí estos parámetros que incluso nosotros podemos aquí volver a cambiarlos si fuera necesario, pero no lo queremos hacer. Tengo aquí el clip dentro de los paquetes de animación que puede tener este robot. En este caso tiene una animación que se llama Robot Stretching, y acá esto me dice que tiene una duración de 9.77 segundos, que está o se va a reproducir a una velocidad de 1x, y yo puedo también agregarle una cantidad de veces de reproducción, de inicio, que vuelva a la posición de inicio una vez que termina la animación, etcétera, etcétera. Entonces ya tiene su propia animación almacenada, ¿cierto? Y si ponemos, por supuesto, play, ahí vemos a nuestro personaje que se está estirando, ¿no? Es un robot que está como estirándose para hacer ejercicio y luego, ¿cierto?, genera esa animación. Entonces, todo eso está durando los 9.77 que nosotros estamos viendo acá, y por supuesto, si cambiamos la velocidad de animación o alteramos algún parámetro, por supuesto, eso va a cambiar. O sea, por ejemplo, nosotros podríamos decir, sí, queremos que el personaje se estire, pero que no empieza a correr. ¿Se dan cuenta que al final empieza a correr? Entonces yo tengo aquí un punto de entrada y un punto de salida de la animación, y me puedo mover hasta la posición que a mí me interese. Entonces, por ejemplo, ya vimos que ahí se estira, y digamos que queremos que vuelva hasta esa ubicación, ¿cierto? Y no comienza a trotar. Entonces yo corto, por así decir, la animación en ese rango, y si ahora la reproduzco, deberíamos ver solo el proceso de estiramiento, y ahí se queda, ¿sí? Entonces ahí yo puedo definir cómo quiero que eso vuelva, si quiero que vuelva a la posición de inicio, etcétera, etcétera. Tenemos ahí distintos parámetros para poder ajustar, ¿ok? Entonces totalmente editable lo que nosotros estamos trabajando. Bien, y eso obviamente con elementos que vengan con animación, y que ya, ¿cierto?, descubrimos el misterio, formato FBX, ¿cierto?, para poder soportar todos esos keyframes de animación que trae nuestro personaje. Entonces inmediatamente va a venir
se reconoce obviamente el modelo, la textura, la animación y va a aparecer este iconito indicándonos que tiene ciertos parámetros de animación para trabajar. Por lo tanto, acá, bueno, yo puedo ir armando mi espacio como yo quiera, ¿cierto? Tenemos aquí elementos de todo tipo, simplemente los selecciono y estos se van a ir ubicando dentro del espacio, entonces digamos que podemos colocar una mesa y obviamente el trabajo dentro de Aero en la versión de computador viene a ser mucho más rápido que montar estos espacios dentro de la aplicación de dispositivo móvil. Por eso se recomienda, a fin de hacer lo más eficiente el flujo, que nosotros trabajemos acá en el editor, montemos los espacios, definimos, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con animación, etcétera, etcétera, y luego, obviamente, ese documento ya va a estar disponible dentro de mi dispositivo móvil, o si no, acuérdense acá arriba, igual que en el dispositivo móvil, tenemos la opción de compartir para que la gente pueda ver, ¿cierto?, este proyecto. De hecho, yo les voy a crear el link acá para poder mostrarles, ¿cierto? Voy a copiar aquí el vínculo, creo que ya lo copié, me lo voy a llevar al chat, denme un segundito, y ahí les estoy mostrando, ¿cierto?, el link que se generó, ¿ok? Entonces, si ustedes lo ven en el chat ahora, basta que le hagan clic y lo que va a ocurrir es exactamente lo que yo estoy haciendo ahora, ¿cierto? Se va a cargar, ¿cierto?, Adobe Aero y me dice, bueno, váyase a un dispositivo iPhone, váyase a un iPad o a un dispositivo Android, ¿cierto? Porque aquí ustedes pueden utilizar la aplicación para poder trabajar con este tipo de dispositivos, ¿ok? Para la parte de visualización, ¿ok? En la mobile app, ¿ok? Entonces, de esa manera yo puedo hacer animación y traer más elementos. Si voy al modo de preview, vamos a estar aquí listos para poder trabajar, ¿cierto? Y por supuesto ya sabemos que si yo le hago tap al objeto, se va a generar la animación. Tengo herramientas básicas acá, por ejemplo, como para orbitar en el espacio, ¿cierto? Suponiendo que estamos como tratando de simular la vista del espacio 3D, entonces nosotros podemos aquí visualizar por todos lados si tuviéramos varios modelos, etcétera, etcétera. Tenemos herramientas de traqueo, ¿cierto? Y de movimiento, como ustedes pueden ver ahí, y adicionalmente tenemos la posibilidad de hacer dolly, es decir, me puedo acercar, y ahí ustedes pueden ver, obviamente que estos son objetos de bajo poligonado, ustedes pueden notar ahí, obviamente, cómo se ve el poligonado, entonces ya lo tengo todo en el previsualizador, ¿sí? Así funciona esta interfaz, ¿cierto? O esta aplicación que es mucho más sencilla dentro de Adobe Aero, la versión de escritorio. Aquí puedo editar, puedo colocar, puedo previsualizar en un espacio vacío, por supuesto, no estamos interactuando con un espacio real, que esa es la ventaja o el concepto de la realidad aumentada. Entonces, ahí podemos, ¿cierto?, utilizar esta herramienta y ya después, obviamente, la manera más fácil es teniendo conectada la cuenta de Creative Cloud, yo puedo inmediatamente visualizar este proyecto dentro de mi dispositivo móvil como un elemento, ¿cierto?, de realidad aumentada y empezar a trabajar, obviamente, con el sistema, ¿ok? Entonces acá la pregunta que había hace un rato era ¿qué puedo hacer en la versión de escritorio? Editar, colocar los elementos y usar específicamente el sistema, ¿ya? Para editar con la función de realidad aumentada, dentro de dispositivo móvil, tengo que tener, ¿cierto?, un tablet Apple y iOS en una versión específica, si mal no recuerdo, iOS 13 hacia arriba. Estamos hablando de dispositivos de 2 o 3 años aparte. Y si quiero visualizar, es decir, ese link que yo les mandé hace poquito rato, ustedes pueden usar el player que está en modo beta y ese sí está disponible en iOS, por supuesto, porque ya lo vimos, y también está en Android, ¿ok? Entonces, el player es que me permite la visualización exclusivamente del link que yo les mandé, lo pueden descargar para Android, pero no el editor y, por así decir, el que arma la experiencia de realidad aumentada. Todavía no está disponible para Android, pero eso
paciencia, chicos, que pronto ya va a estar disponible, ¿ok? Entonces, ese es más o menos para que tengan claro qué es lo que hace cada aplicación y dónde puedo usar, ¿cierto?, las aplicaciones. ¿Bien? No sé si hay dudas. Voy a cortar aquí el compartir pantalla para poder mirar, ¿cierto?, el espacio del chat. Disculpen un segundito para poder mirar ahí las preguntitas. Sí, Rodrigo, para ir contestando las del chat. Eso. Igual, pues no sé si quieren algunos realizar alguna pregunta, si le podemos activar el micrófono si desean. Claro. Mira, Juan ¿Alguno Pablo levanta la pregunta la manito? diferencia entre Aero y Dimension. Dimension, bueno, las interfaces son muy parecidas, por eso yo creo que te recordó Dimension. Pero Dimension básicamente me permite armar espacios 3D. ¿Okay? Yo puedo montar elementos, ¿cierto? Pero no me permite generar la experiencia de realidad aumentada. Dicho sea de paso, ¿cierto? Dimension ya está, ¿cierto?, dejando de ser utilizado porque Dimension ahora cambió de nombre y se llama Substance 3D Stagger, ¿okay? Que es una aplicación similar a Dimension, pero que ya permite interactuar con el ecosistema de Substance, ¿cierto? Los nuevos productos que Adobe tiene, que adquirió hace poco tiempo, que son líderes en la industria, ¿cierto?, audiovisual, que nos permiten trabajar la parte de texturización, ¿cierto?, creación de texturas, y también actualmente tenemos ahí una herramienta de modelado 3D. O sea, vamos a tener herramientas dentro de Adobe que permiten hacer modelado, nos permiten hacer todo el proceso de texturado a nivel profesional. De hecho, Substance 3D, por si ustedes no lo conocían antes de que lo hayamos empezado a nombrar hace poco nosotros, es un paquete de productos líder en la industria de Hollywood. Yo creo que el 100% de las producciones de gran presupuesto, estoy hablando de producciones de gran presupuesto, como Transformers, como los, qué sé yo, Avengers, todos los que están de moda actualmente, que utilizan modelos 3D, el proceso de texturado se ha realizado en Substance 3D integrado con otras herramientas, ¿no? Lo que pasa es que hace poco se ha ido conociendo, pero hay mucho software a nivel de la industria profesional en Hollywood que no se conocen a nivel de usuario, ¿cierto?, de escritorio, por así decir. Obviamente por un tema de costo, por un tema de flujo de trabajo, etcétera, etcétera, pero Substance es una herramienta bien conocida dentro de la industria, ¿cierto?, profesional. Y ahora la tenemos acá en Adobe. Entonces, Dimension pasó a ser Substance 3D Stagger, ¿ok? Dice, una pregunta, ahí vemos la animación, pero para colocarlo en el entorno real, ¿cómo sería? O sea, el proyecto que yo hice está, se puede abrir dentro de la versión de experiencia de realidad aumentada en mi versión de Aero, ¿cierto? De iOS, de dispositivo móvil. Entonces, ahí yo ya lo puedo, obviamente, empezar a trabajar y lo puedo ver sin ningún problema, ¿ok? ¿Se puede implementar la realidad virtual en un aplicativo? Claro, ahí ya tienes que, para sacar finalmente los proyectos de realidad virtual, se requiere cierto desarrollo de programación y otro tipo de elementos adicionales si es que queremos generar experiencias específicas y también, en algunos casos, convertirlos en aplicativos. Ahí ya tienes que pasar por el flujo de desarrollo, ¿cierto?, para la plataforma que estés trabajando. En el caso de Adobe, ¿cierto? O sea, perdón, de iOS, tienes que tener una cuenta de developer, tienes que tener una serie de aplicaciones, ¿cierto?, que te permiten generar finalmente esos APK, ya que obviamente desde este tipo de aplicaciones no vas a sacar obviamente el APK listo, ¿cierto? Sino que tienes que pasar por un proceso de desarrollo todavía a través de, ya no me recuerdo cuál es el sistema que actualmente utiliza Apple, pero tenías la función de Xcode, de Cocoa y un montón de herramientas de desarrollo que se utilizan para poder generar obviamente la experiencia en un aplicativo, si es que yo lo quisiera tener así. Si quiero exportar a MP4, claro, fue lo que yo hice directamente en la versión de iOS, donde presiono play y ya tengo listo, ¿cierto? Guardo esa grabación y eso obviamente en cualquier dispositivo se va a generar en formato MP4. Gira pregunta si los tutoriales, aparte de los tutoriales en YouTube, estos programas tienen guías de instrucción de uso escritas. Sí, siempre en la ayuda de Adobe, help.adobe.com, vas a encontrar, ¿cierto?, instrucciones en formato escrito.
Hay un curso de Aero que nosotros estamos preparando dentro de MediaPro, ¿cierto? Donde ustedes tienen acceso al portal educativo, así que también van a tener acceso a ese curso. Les vamos a comentar cuando ya esté el curso listo, porque va a involucrar no solamente la versión de dispositivo, sino que también la versión de escritorio y el visualizador. O sea, vamos a mostrar los 3 elementos de todo el proceso. Así que con eso ya pueden ustedes editar, pueden mostrar la experiencia, programar la animación y finalmente mostrar al cliente en un visualizador. O sea, van a ver todo el flujo de trabajo. Es un curso relativamente corto, no dura más allá de 2 horas. Lo estoy desarrollando yo, así que ya ustedes ya un poco conocen también el estilo de los cursos que yo desarrollo, y ahí vamos a poder tener todo el proceso de trabajo. Eso va a estar pronto, así que ahí con Lina, con el equipo de PC Mac, ¿cierto? MacPC, le vamos a enviar la información para que ustedes lo tengan disponible, ¿ya? Diseños se pueden usar sin internet. O sea, claro, puedes conectarte en tu versión de escritorio, pero después si quieres compartir el proyecto necesitas estar conectado porque esto necesariamente se va a la nube para poder, obviamente, trabajar con el proyecto final, ¿sí? Después dice, ¿puedo agregar código? No, adentro de Aero, que está pensado como un sistema más para creativos, no hay todavía, ¿cierto?, esta funcionalidad de agregar código o algún elemento de lenguaje específico, ¿no? Tú podrías después compartir este punto real, ¿cierto?, que es compatible con otras soluciones y ahí ya agregarle una capa de código, interactividad y otros elementos adicionales, ¿ok? Acuérdense que el formato que sale de aquí, que es punto real, sí es compatible con una serie de soluciones donde yo puedo llevar a motores de render y otro tipo de elementos para seguir trabajando, obviamente, la animación o la interactividad que ustedes, ¿cierto?, puedan llevar, ¿ok? Edison pregunta, menciona que se puede exportar a Android a algún tipo de visor. Claro, en Android lo que tú tienes es el visor, es decir, si yo comparto ese link que les mandé hace poquito rato, de hecho, si ustedes le dan clic a ese link, los va a llevar a una página de Adobe que les dice, usted puede visualizarlo en la versión de Aero de iOS o puede descargar para Android el visor, ¿ok?, que está en formato beta. Entonces eso me permite tener la experiencia de realidad aumentada en un visor dentro de Android, pero no editarlo, ¿ok? Esa es la diferencia. ¿A las creaciones se les puede agregar sonido? Sí, por supuesto. Dentro de las opciones que estaban, Jairo está preguntando eso, había una opción de reproducir audio, de hacer algún ruido, o etcétera, etcétera. Eso sí lo puedes hacer. No se los mostré ahora porque no tenía ningún audio ahí a la mano, pero sí lo puedo hacer. ¿Dónde encuentro el editor? Tienes que ir directamente a Creative Cloud, ¿cierto? Con la cuenta de Creative Cloud te metes a la parte de aplicaciones y ahí vas a encontrar Aero en formato beta. Yo tengo instalada, ¿cierto?, mi aplicación de Creative Cloud directo en el escritorio. Ahí estoy compartiendo mi pantalla de nuevo. Entonces, si me voy a la parte superior de mi pantalla, se abre, ¿cierto?, la aplicación Creative Cloud y ahí tú ves que está la versión Aero beta, ¿ok? Y la tengo actualizada. Entonces, necesito entrar a Creative Cloud o voy a adobe.com, ¿cierto? Me logueo con mi cuenta de Creative Cloud, ¿cierto?, con mi usuario, y ahí en la lista de aplicaciones vas a tener Aero, está dentro de este grupo que se llama 3D y AR, donde va a estar los elementos de Substance, ¿cierto? Están todas las aplicaciones de Substance y aparte está, ¿cierto?, Aero en formato beta, ¿ok? Pero tengo que loguearme con mi cuenta de Creative Cloud para poder utilizarlo. Entiendo que esa versión de Aero también es un beta público, por lo tanto lo pueden descargar sin necesidad de ser usuarios o tener una cuenta de Creative Cloud. En el caso que se lo quieran comentar a algún amigo, qué sé yo, que no tenga cuenta, lo pueden hacer. Bien, bueno, como siempre, todas estas sesiones quedan grabadas, así que ahí Lina gustosamente les va a compartir el documento. Espero que les haya gustado, ¿cierto?, lo que les mostré. Si se dan cuenta, es una aplicación bien sencilla en cuanto a la utilización. El tiempo más que nada que uno se gasta es en la fase creativa, en cómo vamos, ¿cierto?, colocando los elementos, los personajes, armando la interacción. Ahí es donde podemos pasar horas entretenidos armando ese tipo de elementos. A mí la otra vez me tocó hacer un proyectito de una visualización de objetos que tuvimos que colocar varias cosas y estuvimos, no sé, 3 horas armando el espacio. Lo armamos dentro de la versión del escritorio y después la llevamos, ¿cierto?,
al sistema. Y con eso armamos todo. Así que nada, espero que les haya gustado, que busquen la aplicación, bájenla, empiecen a probar, ¿cierto? Y por supuesto el link, ahí Lina se lo está compartiendo y pronto va a estar también el curso disponible dentro de nuestra plataforma de MediaPro, así que ahí obviamente gustosos para que ustedes lo puedan revisar y trabajar, ¿cierto? Con mucha más atención. Bien, bueno, de mi parte les agradezco el tiempo. Me tengo que cambiar a otra reunión rápidamente, así que cualquier duda, ¿cierto? Ustedes ya tienen mi email, si no, como siempre, se los recuerdo nuevamente. Es rmonge@mediaprotc.com. Ahí me pueden escribir si de repente se acuerdan de algo que les quedó en duda o probaron algo y no les resultó. Por favor, me escriben ahí, me mandan un pantallazo, todo lo que me ayude a poder explicarles y yo les devuelvo una explicación, un videíto o algo que les solucione el tema. Así que muchas gracias por su tiempo. Gracias, Lina. Muchas gracias, Rodrigo, por aceptar nuestra invitación a esta maratón de charlas. Ya nos queda la siguiente semana y acabamos. Igual les dejo los links a todos los que estén interesados de puedan obtener las charlas. Muchísimas gracias por su asistencia, bueno, por su participación y pues nos vemos la próxima semana. Gracias.